Dios les bendiga a todos nuestros amigos de Conexión Radio 20 en este día. Bueno, es tiempo de avivamiento, estamos aquí de nuevo juntos después de estar unos días cada uno por ahí por aparte. Espero hayan disfrutado también esos videos, eso que se compartió de forma individual. Y bueno, pues agradeciendo a Dios por la vida que Él nos da, por el regalo del tiempo, de poder compartir lo que Él nos entrega también en su palabra. Saludos para la gente de Conexión Radio 20. Buenos días, qué bueno estar con ustedes. Es agradable poder contar con compañía siempre del Señor, interesados en aprender más de su palabra y de Él, y poder tener el privilegio de compartir lo que Él ha regalado. Qué bueno. Bueno, hoy planteé y le estaba planteando aquí detrás de cámaras a mi esposita un tema, pero lo voy a dejar en suspenso y vamos a leer primero un texto de la Biblia y luego les digo de qué trata el tema. Listo, vamos a leer Ezequiel 22:30, un texto bastante conocido entre el pueblo cristiano también. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Saben que pues estaba mirando este texto y pensaba en el avivamiento y cómo Dios llama a personas a que sean avivadores. Y creo que acá lo hemos hablado, que toda la iglesia está llamada a ser avivadora, es decir, toda la iglesia, como tiene la vida de Dios dentro, al Espíritu de Dios, tiene a Cristo, tiene al Padre, ¿cierto? Puede manifestar el avivamiento, puede orar por un enfermo, puede predicar el Evangelio y que otros nazcan de nuevo, ¿cierto? Pero tenemos un problema y es que a la hora de desarrollar esa misión o ese ministerio, nos encontramos a veces con que las personas en la iglesia, ay, no, es que a mí no me dan permiso. Es que en mi congregación no pensamos así porque el pastor dice. Y entonces, busqué uno que hiciese vallado, busqué una persona que se interpusiese, es decir, alguien que tomara la batuta y dijera, bueno, vamos a trabajarle a esto. Se quedó sentado porque otros le dijeron. ¿Tú conoces casos así? Bastante. Lo triste de esta situación es que es más común de lo que pensamos y tristemente pues viene a ser una falta de entendimiento de lo que realmente es la iglesia como un cuerpo, ¿no? Ayer hablaba con alguien y le decía, definitivamente usted de su cuerpo, ¿qué se quitaría? Aún hay cirugías de quitarse el apéndice y el apéndice está puesta ahí porque Dios la puso con una función, aunque podamos vivir sin ella. Y así sucesivamente. La iglesia como un cuerpo es que todos tenemos una función, absolutamente todos. Y lo que nos impele a ir a trabajar, a hacer algo para Dios, es precisamente porque Dios colocó al ojo como ojo y no como rodilla o no como mano. Entonces los pastores tristemente no tienen la claridad de la función de sus ovejas en cuanto a lo que el Espíritu Santo les ha dado que hagan. Entonces yo siento ir a la calle a evangelizar, otros dicen, no, yo quiero ir a curar a los enfermos en hospital, y que en sí mismo tengamos esa claridad de la funcionalidad en el cuerpo de Cristo. No es que estemos rebeldes, no es que no querramos obedecer, es que hay una falta de entendimiento desde las cabezas en adelante acerca de cómo funciona la iglesia y que ninguno es más que ninguno, sino que necesitamos es coordinarnos, como dice Pablo. Tremendo. Yo creo que muchos caemos y mucha gente ha caído exactamente en el mismo punto que cayeron los discípulos de Jesús. No sé si recuerdas eso, pero había por allá un paisano echando fuera demonios y los discípulos dijeron, nosotros se lo impedimos. Y yo creo que en un sentido sigue esa misma actitud, ¿no? Cuando llega una persona a decirnos, mire, yo estoy haciendo esto y estoy haciendo esto, uno empieza a preguntar, bueno, ¿y con el permiso de quién? ¿Y bajo la cobertura de quién? ¿Y quién lo autorizó? ¿Y cuántas escuelas tiene? ¿Y si ya hizo instituto bíblico? Y entonces nos damos cuenta que por enredarnos en la papelería, por enredarnos
en las normativas, no estamos haciendo nada. A la verdad que todos estamos mirándonos en la cara esperando a que otro nos dé permiso de hacer lo que Dios ya nos dijo que hiciera, ¿cierto? Es difícil de pronto tener una comprensión acerca del tema porque venimos con una estructura de autoridad que no tiene que ver con la del espíritu, sino una estructura de autoridad que se generó a nivel humano. Entonces, la iglesia está siendo tratada como una empresa, ¿sí? Y entonces debemos sujetarnos al gerente. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos que los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, sencillamente se sujetaban unos a otros según el rol y la función que debían tomar en donde ellos iban. ¿Sí? Entonces Pablo no estaba bravo con el otro sultano que estaba en el otro lado haciendo X cosa, porque el otro sultano simplemente le reportaba, ¿no? Por cartas, por lo que fuera, porque Pablo refiere en sus cartas a fulanito que está en Berencejito, en fulanejito, en otra situación, y él estaba agradado de lo que ellos estaban haciendo. De hecho, uno encuentra en las cartas, cumple tu ministerio. Oremos para que fulano cumpla su ministerio. Entonces, él estaba de acuerdo con el Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo estuviera haciendo, pero los que estaban haciendo estaban reportándole a Pablo los resultados, las situaciones que se estaban presentando, porque Pablo no estaba en todas partes, pero él sí sabía que el Espíritu Santo los estaba guiando. Entonces, una cosa es de madurez espiritual, tal vez lo que yo hablaba en el programa anterior, donde el pastor puede definitivamente sí escoger las personas maduras listas para actuar. Tremendo. Hay una frase de un cantante por ahí que me gusta. Dice, Dios creó el agua y nosotros la entubamos. Y yo agregaría que no solo la entubamos, no la cobran por eso. y creo que eso es lo que ha pasado en la iglesia. Dios dejó su Espíritu Santo en abundancia, ¿cierto? En plenitud para que toda la iglesia se desarrolle. Y nosotros la limitamos. Y no solo la limitamos, la cobramos, porque cobramos cada retiro, cada encuentro, cada conferencia, y se volvió un sistema, lo que no debiera ser un sistema. La iglesia debiera estar evangelizando. Estamos ayudando a hacer un libro sobre misiones y ayer me encontré con un dato interesantísimo de la persona que lo está haciendo y nosotros ayudando a editarlo. Que si cada creyente hoy, cada uno de los creyentes nacidos de nuevo hoy, se dispusieran a ganarse las personas todos los días, a ganarse uno, en 4 años, todo el planeta habría escuchado el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Es decir, que la demora de la venida de Cristo sería 4 años si hiciéramos el trabajo como debiera hacerse. ¿Sí? Entonces, pienso que en un sentido la limitación viene de nosotros. Ahora, ¿cuándo está uno limitado? Porque mucha gente cree que la esclavitud es que otro lo oprime. No, la verdadera esclavitud es cuando yo mismo no entiendo la libertad que tengo. Porque todos somos libres en Cristo. Tenemos una libertad absoluta. Y quiero leer un texto precisamente pensando en este libro, El espíritu de imitación y sensacionalismo. ¿Cuál es tu visión del cristianismo? Porque la base de este libro está en el pasaje que voy a leer, que es 2 Corintios 11. Y voy a leer por ahora el versículo 2. Dice, porque os celo, dice el apóstol Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Quiero resaltar ese, os he desposado con un solo esposo. Usted tiene que saber quién es su esposo. ¿Sabe quién es su esposo? Sí, no tengo duda. Bueno, perfecto. Pero, ¿a qué va esa frase? Es cuando tú sabes quién es tu esposo, pues sabes cuáles son las normas del hogar, de la familia, los hábitos que llevamos en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero si tú empiezas a llegar, por ejemplo, como esposa mía, empiezas a llegar con no, mire que es que ahora voy a hacer el arroz así porque es que el vecino lo hace así. Y al vecino le gusta así. Y es que a la vecina le gusta es que yo planche de esta manera, entonces por eso ahora yo voy a planchar de esta manera. ¿Qué diría yo como esposo? No, pues te enojarías, obviamente reclamarías tu lugar. Reclamaría mi lugar. Yo quiero que ustedes piensen que Cristo debe estar reclamando su lugar.
Porque la mayoría de nosotros, Dios nos dijo, usted se me va a ir a evangelizar al África. Y usted sentado en una banca 20 años. Y Cristo va a venir a decir, ¿y por qué no fuiste al África? ¿Y qué va a responder usted? Y la mayoría de gente que respondería, es que en mi iglesia no me apoyaron, no me dieron autorización, es que el pastor dijo que yo no estaba preparado. ¿Entendemos hacia dónde voy con esto? Porque es que creo que el punto que me preocupa es la iglesia está estancada en una silla, porque muchos ministros sin visión del reino, sin visión espiritual, están convirtiéndose o se han convertido en el esposo de la esposa. Pasaron de ser los amigos del novio a cuadrarse la muchacha, ¿sí? Y entonces no están llevando a las personas a vivir para Cristo, sino para sí mismos, para sus congregaciones, para sus denominaciones, para sus visiones. ¿Cómo vemos eso? Al revés totalmente, y en este programa que queremos guiarles a ser unas personas avivadas, necesitamos para ser avivados orden, pero no es el orden que impone el hombre, no es el orden de la estructura, no es el orden que se nos ha enseñado de una manera equivocada. Creo que con una muy buena intención, porque los pastores lo que quieren y desean es que sus hijitos estén bien criaditos, sus hijitos no se vayan por allá a otro lugar. Y resulta que pues hoy usted tiene internet y usted oye mil y un predicadores, mil y unas enseñanzas con toda libertad sin pedirle permiso al pastor. Y haciéndolo de esa manera, usted también puede ser guiado a hacer cosas que no corresponden. Entonces, la labor pastoral es simplemente apacentar. La labor pastoral es llevar a la gente a entender la Biblia, a tener una comunión con Dios y a poder tomar decisiones conforme al Espíritu Santo. Estaba pensando en eso, ¿no? Y ellos, los pastores, van a un culto cada 8 días. Y ayer me decían estas personas con las que yo hablaba, no, para pedir cita toca un mes para que me lleve al pastor. Entonces ese apacentar y ese guiar la grey no está conforme a la palabra, sino a la estructura. Aquí se hace de esta manera, aquí se hace de la otra y de la otra, pero no conforme a la Biblia. Entonces esa es una parte muy difícil y por eso el avivamiento no llega, porque estamos intervenidos por personas que no saben apacentar la grey, que han entendido mal, pero también porque han sido enseñados mal. Entonces el avivamiento comienza cuando hay un verdadero encuentro con la palabra de Dios. Cuando en mi corazón hay un deseo de obedecer no al hombre sino a Dios. Y con todo el corazón y el respeto debido poder hacer lo que Dios me manda. Así yo esté dentro de una congregación. Yo necesito discernir qué es lo que Dios quiere que yo haga y de esa manera empezarlo a hacer con libertad, sin creer que por eso voy a pisar al pastor. Simplemente puedo informarle o empezarlo a hacer y luego darle el resultado de lo que se está haciendo, porque eso pasó en este viaje. Mira, pastora, hicimos esto, logramos esto, estamos pensando hacer aquello, y sobre la marcha, obviamente la oveja debe dejarse guiar, porque está experimentando. Y la Biblia es clara que la oveja necesita de un pastor, entonces que sea de un espíritu enseñable, que pueda aceptar las guianzas que uno va dando. Sí, y estar seguro que uno ya lo llevó a la Biblia y que lo está haciendo temiendo a Dios y conforme a lo que dice el Señor. Eso a uno le agrada. Yo escuché una vez un pastor hablándole a su congregación acerca del tema de las ovejas y él arranca con la siguiente frase: es que las ovejas son tontas. Entonces yo cuestioné inmediatamente porque, bueno, listo, en términos naturales una oveja de lanita, ¿cierto? Pues sí, puede serlo, pero es que lo que tiene al frente son personas, son seres humanos pensantes, racionales, 1, 2, con corazón, emociones, 3, con voluntad de decisión,
4 no le pertenecen a él, le pertenecen a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando los ministros no se dan cuenta que las personas le pertenecen a Cristo, pues terminan gobernando las ovejas. No las están apacentando, que es lo que tú dices, y por eso me gusta el comentario, porque apacentar simplemente es dar pastos y agua. Y refugio momentáneo. Y de hecho los pastores en Israel pues eran diferentes tipos de refugio, ¿cierto? Pero y había protección, ¿cierto? Eso era todo. Ahora, en términos de la iglesia, hablando del pastor, lo que al pastor se le indica lo siguiente es cuidar la iglesia, no gobernar la iglesia. De hecho, es lo que reclama el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque dice que muchos lo que están haciendo es gobernando la iglesia en vez de cuidar la iglesia. La Biblia dice que el pastor cuida la iglesia y gobierna su familia. Pero lo que ha pasado es que los pastores descuidan su familia y gobiernan la iglesia. Ahora, yo no puedo gobernar a la esposa del vecino. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo puede ser orientar, ¿cierto? Si la vecina está desorientada, si está pidiendo un consejo, le aconsejo. Si necesita ayuda para la bolsa del mercado, le ayudo. Pero yo no puedo gobernar a la iglesia. No puedo gobernar a la esposa de otro. Okay. Creo que la iglesia en un sentido, por eso, y estamos hablando acá de que es tiempo de avivamiento, es tiempo de que la iglesia se sacuda de aquellos que han querido enseñorearse de ella sin piedad, que se han enseñoreado de ella, como dices tú, con una buena intención tal vez, pero con un mal entendimiento, ¿sí?, de lo que es la autoridad, de cómo funciona el desarrollo espiritual de la vida de una persona. Porque si a mí una persona viene y me dice es que el Señor me dijo que me vaya para África, bueno, yo le ayudo a pensar, claro, tienes los recursos, tu familia cómo está, qué opina tu esposa, etcétera, ¿cierto? Si lo apoyan, si veo que tiene las capacidades, que Dios es el Espíritu Santo el que lo está mandando y hay evidencias de eso, bueno, hay que apoyarlo entonces. ¿Sí? Hay que iniciar un proceso correspondiente. Es necesario que el pastor se involucre dentro de la situación que está pasando con su oveja, que la tome a pecho y que pida oración, que tenga, ahí sí que tenga el proceso correspondiente para el proyecto o la visión que la oveja le está presentando, ¿sí? Porque, claro, nosotros somos precisamente como lo hablaba anteriormente, un adolescente se gana el mundo y de pronto un adolescente espiritual también puede cometer locuras y para eso está un pastor, para hacerlo caer en cuenta de los errores que pueda cometer o de las cosas que necesita tener en cuenta para desarrollarse. Entonces yo recuerdo que recién inicié el cristianismo, yo saqué el pasaporte porque yo me iba para Israel y ni siquiera tenía trabajo, ¿sí? Entonces, pues en ese momento los líderes decían, sí, te vas para Israel y te llevamos y no sé qué, pero mi madre, ella muy sabiamente fue allá y les habló, les dijo, ¿cómo ustedes están haciendo que mi hija se vaya a meter en una deuda de un banco cuando ni siquiera ella está pudiendo responder por sí misma? Claro. Entonces nosotros como pastores necesitamos involucrarnos con la oveja en ese sentido, pueda que no sea para ese momento, pueda que lo esté, pero no cortar, no frustrar, no mutilar lo que el Espíritu Santo está poniendo en ella, sino irla orientando, irla llevando a la madurez para cuando pueda hacerlo, ¿no? Yo quiero ser bombero, mamá. Sí, mi amor, vas a ser bombero, pero espérate todo lo que te falta desde estatura y el resto, ¿cierto? Sí. Porque también eso sucede. Podemos tener unas visiones y unos sueños muy grandes, pero todavía no estar aptos para poderlos desarrollar en Cristo, sino que son ego, también es carne, es mi propia anhelo, pero el pastor está para decirle a esa persona con amor, con firmeza, mira, vamos a hacer eso, para eso necesitas esto y esto. Tú tocas un punto que me parece clave, porque
tenemos casos de casos, o sea, así como tenemos a gente inmadura que quiere ser bombero, ¿cierto? Pero no ha agarrado una manguera en la vida. Sí, le da miedo el agua a la ducha. Tenemos también otros que están listos para ir a apagar incendios, pero sentados en una banca esperando la oportunidad de su vida, esperando los recursos, esperando y también estancados, ¿sí? Entonces, yo creo que una clave, hablemos de la persona que entiende su llamado, que entiende lo que Dios tiene, y por eso el versículo que leímos inicialmente, busqué a alguien que hiciese vallado y no lo hallé. A veces pienso que el problema no es que no haya quien pueda interponerse o no haya quien pueda hacer las cosas, ¿sí? Simplemente que el sistema no permite que se haga. Ahora, aquí en Corintios, 2 Corintios 11, verso 3, voy a leer, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está hablando de una persona que es fiel primero a Dios que a un sistema. Es fiel primero a Cristo que a una denominación, que a una corriente teológica. Entonces, creo que iríamos a este otro nuevo punto para pensar en eso, porque muchas personas adoran el sistema, no están adorando a Cristo, adoran su sistema, adoran la congregación, adoran los cultos, adoran la alabanza cristiana, adoran al pastor, pero no están adorando a Cristo, porque adorar a Cristo es servirle, es seguirle, es seguirlo a Él, es ir donde Él diga que nosotros vayamos. Hay un ejemplo en la Biblia. Jesús va a ir hacia donde está Lázaro, que acabó de morir, ¿cierto? Hace 2 días, 3 días acabó de morir, y Jesús va a ir allá. ¿Cuál sería la actitud de los discípulos? Que el mismo Tomás, con todo y lo incrédulo que era, dice, vamos para que muramos con él. Porque ellos pensaban que su maestro iba a ir a suicidarse. De uno, se me murió mi amigo, pues me voy a suicidar, la vida no tiene sentido, ¿cierto? Pero ellos estaban dispuestos aún a ir a suicidarse con un maestro. O sea, ¿en qué punto un verdadero discípulo está dispuesto a ir donde su maestro va? A estar donde su maestro está, a decir lo que su maestro le dice que diga. Sí, entonces creo que el lío es, ¿tenemos hoy discípulos de Jesús? ¿Tú qué crees? Es confuso para las personas poder discernir ser discípulo de Jesús sin estar obedeciendo a sus maestros y a sus pastores, porque creen que si desobedecen en ciertos aspectos ya no están en la voluntad de Dios. Entonces les es confuso entender qué es lo que Jesús quiere, porque siempre necesitan la tubería, ¿no? Siempre necesitan, bueno, ¿y acá cómo se hace? ¿Y cómo es que podemos hacer? ¿Y de qué manera lo hacemos? Entonces esa parte de no poder tener libertad para poder actuar como el Señor quiere que actuemos. Entonces, ese hagamos discípulos tiene que ver solo con la visión que acá se está entregando. Y si yo escucho a mi vecino que es creyente que está en su iglesia, allá se hace conforme allá dijeron. Pero cuando yo leo la Biblia dice, vayan a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, es la tendencia nuestra a limitar nuestra visión respecto a lo que Dios me pueda estar hablando. Entonces, la libertad de Cristo se pierde porque entendemos en ese aspecto que no se puede hacer de otra manera. Importante. Parémonos en esto. Vamos a leer aquí Gálatas un momento. 1:10. Gálatas 1:10. Me gusta porque Pablo sienta un punto muy importante. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Creo que en un sentido
Cristo pudiera pararse y decir, o ellos o yo. ¿Sí? O tu corriente teológica o la fe. Simple. ¿Sí? O sigues aquí en tu casa cómodo en tu mueble o el África. O sea, Cristo pudiera pararse de esa manera hoy a reclamar a su pueblo, porque muchas personas ya debieran estarle sirviendo a Dios. No solo abrir una iglesia, porque es que creo que el lío que tenemos es que nos enmarcamos en la visión episcopal. Un pastor arriba, ¿cierto? Y el resto abajo, haciendo lo que el hombre de arriba dice. Pero ¿y Cristo? ¿Dónde está Cristo en eso? ¿Dónde está Cristo en ese sistema? ¿Dónde está el mundo y su plenitud? ¿Dónde está el ir a las naciones, que es lo que Cristo exige de su iglesia, ir a todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Dónde está el evangelio siendo predicado de las diversas maneras que debía estar siendo predicado? En estos días que estuve haciendo la capacitación de la iglesia, veíamos un concepto que es el concepto holístico, tiene que ver con la integralidad de la vida en el sentido de vivir para Cristo y de hacer la obra del Señor. Entonces, digamos que cuando el pastor no entiende la forma en que Cristo quiere que vayamos a todo el mundo y hagamos discípulos, sino que estructuró y solo a través de ese tubito puede correr el agua, es muy difícil para las personas que no acomodan en el tubo, porque muchas sí van a estar realizadas, haciendo la obra de la manera en que allí se está, pero otras no, otras están sintiendo incómodas, están sintiendo mal y pues peor porque además rebeldes y esas situaciones. Entonces es muy difícil, muy complejo poder, esto que hizo Pablo fue tremendo, porque Pablo es el que Dios llama a ver la iglesia. Pero si nosotros pensamos que fue la iglesia en el tiempo judío, eso no es lo que era hoy. Era una revolución, eso era una locura. Por lo tanto, Pablo no pudo ir a los discípulos a pedirles permiso porque no se lo iban a dar. O sea, según las normas de los discípulos y el concilio y todas las cosas, pues Pablo no iba a encajar en eso. Tremendo. Entonces, claro, Pablo lo que hizo fue, yo voy a predicar a Cristo, y él mismo lo dice, unos predican a Cristo por contienda, otros los predican por envidia, pero lo importante es que sea predicado, ¿sí? Esa es la libertad. Entonces, en ese sentido, pues es complejo hoy en día poder servir a Cristo como Él quiere que lo sirvamos, porque esa estructura no nos permite esa libertad en el Señor. Pero yo quisiera como que nosotros pudiéramos en este momento, todos estarán diciendo, no, pues que nos están mandando a dónde o cómo haremos, de qué manera entonces hacemos las cosas, porque la estructura está. Entonces, ¿cuál sería de pronto la solución para que las iglesias no lleguen allá los que nos miran a rebelarse contra los pastores? Entonces, démosle a ellos como esa guianza, porque hasta aquí hemos analizado como el problema, la problemática que se está presentando de por qué no llega el avivamiento, y tengamos en cuenta como esa cantidad de siervos y ministros que también llegaron por esa estructura donde están. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo la gente puede empezar a trabajar ese avivamiento con Dios cuando encuentra ese propósito de Dios para hacerlo? Esa sería la segunda parte, digamos, hacia donde quería ir en el tema. ¿Sí? Estamos hablando de un avivamiento, estamos hablando que las personas ya tienen lo de Dios para dar. Algunas de ellas no lo han entrenado, no lo saben. Ahí están las capacidades, ¿cierto? El niño no sabe que va a ser bombero cuando grande, pero ya viene con los genes. Dios ya le dio las capacidades. Dios dice, sí, igual que José, ¿no? Usted va a ser libertador de una nación, Señor, va a ser gobernador, y listo, todo eso está ahí, pero tiene que pasar un proceso, ¿cierto? Pero ¿quién vigila ese proceso? Aquí creo que el llamado sería a los pastores, sería a los ministros de Dios,
que puedan empezar a ver en las personas lo que Dios ve, que puedan empezar a ver en las personas las cosas que Dios ha puesto en sus vidas, igual que un padre de familia debe ver las capacidades de su hijo. A ver, yo veo que el niño, oiga, qué chino, le va bien con las matemáticas, eso sí, para leer malo, pero con las matemáticas, bueno, eso ya empieza a darme a mí un norte. ¿Cuál es el norte? Chino va a ser contador, economista, bueno, se va a dirigir hacia una parte que tiene que ver con las matemáticas, ¿no? No, mire, él para los armotodos es buenísimo. Ah, bueno, seguramente va a ser un mecánico, un ingeniero, un arquitecto, qué sé yo, porque tiene las capacidades, o un artista, y yo voy determinando eso y empiezo a trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque, mi vida, si nosotros queremos un avivamiento, el avivamiento no solo es lo que yo hago, es lo que hacemos en conjunto con mi iglesia. Y para que eso suceda en conjunto con mi iglesia, yo tengo que apoyar a otros, porque ese otro es como un leño que hay que prenderlo, ¿sí? Y es lo que necesitamos empezar a hacer. Y tal vez por eso este programa, tal vez por eso aquí estamos confrontando cosas que son fuertes, que son del pasillo de la iglesia, pero el objetivo precisamente es ese, que la gente se despierte, que la gente se dé cuenta que hay un llamado, que hay una visión de Dios en su vida, y que empiece al menos a cuestionarse si está haciendo lo que Dios lo mandó. Y si está en el lugar donde puede desarrollarlo, porque nosotros decimos muy a las voz populares que usted encuentra iglesias al acomodo que usted quiera. Hay iglesias que resaltan la alabanza, iglesias la liberación, iglesias la oración. Entonces usted encuentra iglesias de todo tipo, entonces debido a eso usted puede elegir algo que le acomode más, que sepa que usted ahí puede desarrollar los dones, el llamado que Dios le ha estado dando. Yo entraría a un segundo punto y es respecto a lo que dice allí Pablo, a los obispos repréndelos como a padres, a los ancianos repréndelos como a padres. ¿A qué voy con este punto? Si usted está en una iglesia, en una congregación donde verdaderamente necesita usted tener un diálogo con su líder, con su pastor, no le dé miedo, ¿sí? Ore, ayune, prepare su corazón, que esté en una sana actitud, que esté sano su corazón, no quiera imponer lo suyo, lleve la palabra de Dios y trate de entrar en un diálogo con esa persona y muéstrele lo que Dios le está mostrando a usted y también argumentele con mucho respeto respecto al asunto, ¿sí? Respecto al asunto. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted busca de esa persona para coordinar la situación? Porque también los pastores necesitan que otros le enseñen de alguna manera. Y cuando yo voy a exponer la Biblia, y cuando yo voy a exponer ese sentir que Dios me ha dado, si yo encuentro una persona receptiva, vamos a crecer los dos, ¿sí? Los pastores necesitamos aprender a aceptar que otros, así sea una oveja, también me puedan enseñar, como le pasa a un hijo cuando crece y el hijo entonces puede venir a enseñarme cosas de lo que él aprende que yo no. Yo pensaría que eso es como la conversación del hijo que ya con 40 años viene y dice: mamá, yo creo que es el momento en que yo lave mi propia ropa. Sí, yo sé que tú amas lavarme la ropa, pero es el momento en que yo empiece a lavar mi propia ropa. Papá, yo sé que usted está contento que yo esté aquí, ¿cierto? Y gaste comida y gaste el aire del apartamento, pero creo que necesito mi independencia, ¿no? Y sucede, ¿no? A veces los papás, vienen los hijos de cuarentones a decirle eso: ay, mijo, pero usted está todavía como muy joven, eso, y usted dónde va a hacer, y cómo va a hacer, y con qué plata va a irse, ¿sí? Y le van a poner mil razones, pero digamos que es bueno empezar a concientizar, creo, a muchos ministros, de que, bueno, pastor,
yo estoy para servir, o sea, a mí Dios me está impulsando, a mí Dios me está llamando, a mí Dios me está inquietando y necesito moverme en obediencia a Él, ¿sí? Ahora, mi esposa me hacía una pregunta ahorita, creo que me parece clave y puedo responderla para terminar el programa hoy. Porque una cosa es el llamado hacia los pastores, a que por favor miren a esa gente que lleva 20, 30 años, mire a aquellos que están comprometidos, mire a aquellos, o sea, Que ya tienen fruto. evalúe las personas en qué punto están en su relación con Dios, pero también en qué punto están para servir. Ya, si ya es hora de sacarlos del canasto y esa fruta está madura para el jugo, hay que sacarlos, ¿no? Pero y yo cuando no depende del pastor, cuando va a depender de mí, porque de pronto el pastor me va a decir, no, aquí no, es cierto, entonces váyase si quiere y rebelde, ¿no? Pues es la forma en que se trata el asunto y mucha gente sale herida de las congregaciones y quedan es peor que antes. En vez de salir a servir a Dios, quedan más bien frustrados, como que yo no ni le sirvo a Dios para nada, porque en la iglesia, como no le servía al pastor, tampoco le sirvo a Dios y nos frustramos por ese tipo de cosas que no debiéramos. Pablo dice algo aquí enseguida, dice más, os hago saber, estoy en Gálatas 1:11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y si vamos a lo cierto, desde la perspectiva teológica, todos los creyentes aprendemos el evangelio por revelación de Jesucristo. A usted le pueden dar 1000 predicaciones, el mejor predicador del mundo, pero si el Espíritu Santo no le revela el Evangelio, se está perdido. Entonces, todos hemos recibido el Evangelio directamente de Cristo. Que Dios ha usado herramientas, elementos, sí, claro, pero todos lo hemos recibido de Cristo. Y por eso nuestra sincera fidelidad debe ser a Cristo. Entonces va a llegar un momento en que usted va a tener que tomar decisiones, tomar acciones y decir, venga, Dios me está llamando a esto, Dios me está pidiendo esto, Dios quiere que yo me mueva a esto. Y bueno, la invitación es a que lo haga con reverencia, con temor, con respeto, ¿cierto? Como tú lo has expresado. Quiero en este momento hacer claridad para despedirme y es que usted debe tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón tratado por Dios y un conocimiento de la Biblia correcto, ¿sí? Nadie puede servir a Dios sin un corazón humilde, que quiero ser más que otro, que es que como ya tengo, que sea humilde en ese sentido como Cristo lo fue, Filipenses 2, y que este sagrado libro, como mínimo, usted se lo haya leído 2 y 3 veces en orden y que conozca acerca de las bases de lo que Dios quiere. Porque yo no puedo ir a enseñar barrabasadas. Sí, claro. ¿Sí? Usted puede sentir mucho ir al campo, hacer muchas cosas, pero si usted no tiene el conocimiento básico de qué es la Biblia, de qué habla Dios, de cuál es el plan de Dios, de qué es la salvación, en qué consiste, y tenga claridad de esta santa palabra, absténgase. Sí. Absténgase. Porque no son solo las ganas, no son solo los dones. Tal vez usted esté en el trono, usted vea ángeles, usted se ha usado en sanidad y milagros, pero si usted no tiene la base bíblica correcta, tiene que buscar primero esa base antes de salir a predicar de tal vez cosas que no corresponden. Entonces, en ese sentido, si el pastor no me ha dado la oportunidad de crecer bíblicamente, por lo tanto, por eso no soy confiable en esa base bíblica, pues necesito hacerlo por mí mismo, porque Dios me está mirando y voy a servirlo a Él. Y Él necesita que su palabra more en abundancia, dice Él, more en abundancia en nuestro corazón. Entonces la advertencia es no a que nos rebeldicemos o no a que nos liberemos, sino la advertencia es que lleve un orden. Hay un orden para servir al Señor, no cualquiera puede servir al Señor.
Entonces Pablo Ahí hay no una se cayó clave. del caballo y quedó el predicador. No, si usted lee, Pablo tuvo 14 años de formación alrededor de los siervos que estuvieron con él para poder él entender qué era lo que estaba pasando. Sí, hay una clave y yo creo que eso nos da el final del tema de hoy, porque yo sé que nos hemos metido en un tema fuerte, pero creo que es necesario porque nadie más lo va a hablar. Y pues aquí estamos Y precisamente es una realidad. para hablar de una realidad espiritual y para promover un avivamiento y provocarlo. Eh, y es que la Biblia dice que el que es fiel en lo ajeno no se le puede dar lo propio. Entonces, yo quiero que Dios me use. Bueno, yo aprendo a sujetarme a mi pastor. Si él invita a leer la Biblia, yo la estoy leyendo, ¿cierto? Si él invita al tiempo de oración, de ayuno, y yo tengo el tiempo para hacerlo, estoy en la oración y estoy en el ayuno. O sea, con Dios hay que mostrar ganas. No solo espero a ver Dios, ¿y tú qué quieres que yo haga? No, Dios dice, mi hijo, hágale, involúquese en lo que haya. Que hay que barrer, que hay que trapear en la iglesia, que hay que ayudar a mover las sillas. Yo estoy metido en eso. O sea, esa parte tiene que ser clave. ¿Por qué? Porque eso es algo así como la diferencia entre ser un empleado, tener mente de empleado y tener mente de empresario. Si usted le pregunta a cualquier empresario, él le va a decir la siguiente frase: autodisciplina. Autodisciplina. Es decir, usted no va a llegar a leer la Biblia cuando sea pastor. No, usted tiene que habérsela leído, porque ¿qué alimento le va a dar a las ovejas? Entonces, si usted no tiene autodisciplina hoy, pues lo que usted va a armar es una secta. Se va a armar un desorden espantoso en otro lado. Entonces va a prolongar un problema. Y creo que es por eso es que estamos como estamos, porque muchas de las iglesias que se han abierto, que se han iniciado en muchos lugares, lo han hecho bajo esa premisa. Alguien que dijo es que Dios me está llamando y el pastor no, entonces me voy criticando, me voy renegando, me voy peleando, me voy murmurando, abro allá mi local, ¿cierto? Pero como no me entrené, no leí la Biblia, salí a prolongar los errores del anterior y los empeoré, porque no tengo una conciencia espiritual de a quién estoy sirviendo, para quién estoy sirviendo y qué es lo que quiero lograr. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, examinar mis motivaciones, mis intenciones, examinar también si me he preparado para lo que Dios me está llamando. Oiga, Dios me está llamando al África, sí, muy lindo. ¿Ya aprendió el idioma? Sí, en la India hay más de 1100 dialectos. Se ha acostumbrado ya lo aprendió. En el barrito, se ha acostumbrado a sufrir penalidades como un soldado de Cristo. Entonces es toda una complementariedad de cosas que es importante que las tengamos en cuenta antes de volar. Bueno, creo que el programa de hoy para mí es como el que mete la mano allá entre el lavadero y a ver si está limpia el agua y revuelca. A ver, no, sí, en el fondo hay cositas por ahí. Mi objetivo de hoy era revolcar cosas. Y creo que se logra simplemente que pensemos, porque Dios quiere que haya un avivamiento. Y nosotros somos parte del avivamiento. Cada uno de los que nos escucha a través de Conexión Radio 20 y a través también de nuestra plataforma @Reedificando Ministerios, es tiempo de avivamiento. El objetivo es que entendamos que Dios nos está llamando. Entendamos que es un tiempo de movernos. No es el tiempo de seguir en una silla cómodos esperando que nos den permiso, pero tampoco esperando a que caiga del cielo la unción y el aceite y la bendición, o pagándole a un pastor para que nos dé unción. No, la unción se busca en la presencia de Dios. Hay que llevar esa oliva allá a la prensa para que sea prensada, y entonces hay muchas cosas por las que Dios no me está usando. Es porque yo no me estoy dejando formar, no me estoy dejando moldear, no estoy dejando que Dios trate con mi vida. Soy orgulloso, paso de iglesia en iglesia y nunca tengo un sentadero. No he aprendido a ser fiel a una congregación, no he aprendido a respetar a un hombre de Dios. O sea, no he aprendido ni a ofrendar. Entonces no apoyo el ministerio de otros, y sí quiero abrir mi iglesia para que me apoyen a mí. Qué absurdo eso. Sí, porque el que no es fiel con lo ajeno tampoco va a tener lo propio. Entonces, creo que es importante que entendamos hoy que el llamado es a madurar.
es a crecer, es a despertarnos, es a entender, es a saber qué es lo que Dios quiere conmigo, pero también si estoy preparado, si es el tiempo, si es el momento, si es la forma, si los demás empiezan a tener testimonio, porque yo estoy seguro de algo, cuando el asunto es de Dios, los demás lo van a entender. No, y si no lo van a entender, y principalmente mis pastores, si no lo van a entender, bueno, listo, pero Dios les va a dar testimonio, y si no, voy a decir una frase muy, muy mía, y es: el tiempo nos dará la razón, pero las cosas no se hacen de mala manera, se tienen que hacer en orden y de buena manera. Mis amados de Conexión Radio 20, bendiciones, hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Dios mediante, aquí 8 de la mañana. Y bueno, un abrazo para todos y esperamos nos dejen también sus comentarios. Bendiciones en Cristo Jesús.